Vamos orando, ¿no? Para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener aquí, reunidos, Señor, en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, y sobre todo pon corazones, Señor, dóciles, corazones receptivos a tu palabra. Y a mí, Señor, ayúdame a hablarla como debo de hacerlo. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Allí en Juan 20 vemos lo que sucede con la resurrección del Señor. Y vamos a ver cómo sucede una serie viene una serie de acontecimientos que nos van a llevar a ver lo que yo le he titulado, hablando de la fe de Tomás. Aunque probablemente todos dicen que Tomás fue incrédulo, ¿no? Incluso así se le llama, ¿no? Y es verdad, o sea, fue incrédulo. Pero vamos a ver cómo de fondo la incredulidad de Tomás es una incredulidad que muchos de nosotros tenemos, y cómo la fe de Tomás, más bien la incredulidad de Tomás, se convirtió en una fe bien firme, bien fuerte, y cómo Tomás, dentro de todo lo que la gente a veces dice de él, de esa incredulidad, pues fue una persona que sí dudaba, pero cuando estaba convencido era alguien que era muy seguro, muy firme, no había nada que lo moviera. Y yo quiero que veamos eso. Aquí dice en el verso 1 que el domingo por la mañana, temprano, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, mientras aún estaba oscuro, o sea, era de madrugada, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. O sea, Juan llegó primero. Entonces, dice que, en el verso 5 dice que entonces se agacha a mirar y ve los lienzos de lino apoyados, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y él sí entró a la tumba. Y se dio cuenta, o sea, notó los lienzos que estaban allí. Pero el lienzo con el que habían cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo, o sea Juan, que había llegado primero a la tumba, entró, vio y creyó. Porque fíjense, hasta ese momento, aún dice el verso 9, no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijo: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y le preguntaron los ángeles: porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y yo no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, le preguntó Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero, o sea, el hortelano. Y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo lo iré a buscar. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres, no me toques, le dijo el Señor, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos, su costado,
Y ellos se llenaron de alegría cuando lo vieron. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos de que vea las heridas de los clavos en sus manos, que meta mis dedos en ellas y que ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y luego sigue diciendo, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Si ustedes se dan cuenta, hay algo, en toda esta narración, pues dice ahí que los discípulos, todos, sin excepción, o sea, no nada más Tomás, dice que no habían entendido, ¿no? Todavía, o sea, no habían comprendido ellos la resurrección. Para ellos era como algo que no puede ser, o sea, ellos hasta ese momento habían visto al Señor como un buen hombre, o tal vez sí como un Dios, pero les costaba mucho trabajo, como un buen maestro, ¿verdad? Alguien que hacía sanidades y cosas muy grandes, milagrosas, pero ya hablando de la resurrección, parece como que todos, sin excepción, tenían ese problema, y lo dice ahí, no habían entendido la resurrección. Ahora, aquí cuando nosotros vemos sobre Tomás, que muchas veces, yo lo decía, se ha hablado de Tomás, de su incredulidad, vemos que no nos dice por qué no estaba, o sea, no nos dice qué era por qué el Señor escogió ese día y específicamente un momento en el que no estaba Tomás, ¿verdad? Pero hay algo interesante que ahorita vamos a ver de Tomás. Creo, no puedo decir de una manera así fehaciente, ¿verdad? Fue por esto, pero creo que por el trasfondo de Tomás sí hubo una razón por la que el Señor se le aparece a todos excepto a Tomás. Aquí en esencia, en el verso 25, en el verso 25, lo que Tomás está diciendo es, si veo, creo, y si no veo, no creo. O sea, yo necesito ver para entonces creer, a pesar de lo que los demás le estaban diciendo. O sea, su incredulidad de él era algo que iba más allá. O sea, ¿sabes qué? A menos de que yo... ¿Mande? Sí, hasta a menos de que literalmente yo lo sienta y palpe y diga, no, entonces sí. Oye, pero los demás le estaban diciendo, oye, vimos al Señor. Y esto muchas veces nos sucede a nosotros. Cuando nosotros estamos en una situación, o cuando estamos en nuestra vida caminando con Dios, muchas de las veces se nos habla, se nos dice, no, mira, esto es así. Bueno, sí, pero no, yo hasta que yo realmente vea, ¿no? Es como cuando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pues ellos ven las plagas, ¿no? 10 plagas increíbles, o sea, ven una cosa tremenda, ven como el río se convierte en sangre, las ranas, los piojos, todo. Y sin embargo, ellos mismos decían, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? O sea, ¿qué estaban diciendo? ¿De verdad es Dios el que hizo eso? Pero a ver, ya estamos en el desierto, ya es otra arena, ya es otro escenario. ¿Podrá realmente Dios poner hasta una mesa para que comamos? Y el Señor lo hizo, porque les dio de comer. Incluso cuando ellos dijeron a Moisés, danos de beber, estamos con sed, ¿verdad? Él de la roca sacó agua. O sea, esto va más allá, ¿no? Y aquí vemos pues cómo Tomás
no solamente no cree, sino que dice, tengo que ver, y no cree lo que le están diciendo. O sea, ¿hasta qué punto él incluso sobrepasó lo que los demás decían, ¿no? O sea, no, bueno, sí, tú lo viste, pero yo quiero verlo. Y dices, híjole, ¿cómo es posible, verdad? Bueno, luego, en el verso 29, ya Jesús lo encara, porque la incredulidad de Tomás pues estaba llegando a un punto muy, muy bajo, en donde el Señor tiene que nuevamente darle una lección a Tomás. Le tiene que dar una lección, porque tal parece como que Tomás, hasta ese punto era el más renuente de todos en cuanto a esto. Ahora, aquí en el verso 29, el Señor le dice, tú crees porque me viste. ¿Verdad? A ver, si yo nunca hubiera estado si hubiera estado con ellos, pero no contigo, y me hubiera ido, ¿no creerías entonces tampoco? O sea, en esencia lo que le estás diciendo es, no solamente no crees, sino que no les creíste a ellos. Entonces quiere decir que si yo no me vuelvo a aparecer, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieras dicho? Bueno, a ellos se les apareció, a mí no. Y aquí es donde el Señor les da una lección, dice, no, bienaventurados los que no ven y creen. ¿Sí? O sea, aquí cuando dice bienaventurado, habla de una bendición que va más allá, o sea, y eso es la fe. Había un hombre, se les llama padres de la iglesia, padre no como la iglesia católica, sino como patriarca de la iglesia, que se llamó Agustín. Y él decía, antes de que él fuera cristiano, él decía lo mismo que Tomás. O sea, no, yo primero veo y luego creo. Pero después, cuando él conoció al Señor, él decía, primero creo y luego veo. Y eso es exactamente la fe. O sea, la fe se sustenta en creer lo que Dios ha dicho y no dudar, sino yo lo creo, ¿verdad? Creo que Dios lo puede hacer. Ahora, en el mismo capítulo 20, dice el verso 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas señales milagrosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Fíjense, o sea, todo lo que Juan escribe, lo escribe con un propósito. Al final de su evangelio lo dice. Dice, hubo muchos milagros que hizo Jesús, muchos, además de las que él escribió en su evangelio. Dice, pero estas, las que están en el evangelio de Juan, se escribieron para que ustedes sigan creyendo. Ahora, aquí estamos nosotros, somos el fruto de la resurrección, y sin embargo creo que los que estamos aquí no fuimos como Tomás. No fue así como que, pues yo no veo la cruz, y si yo no estuve ahí parado, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que realmente murió? No, creemos. Tan es que aquí estamos, ¿no? Y no estuvimos ahí presentes, no estuvimos en el Gólgota, pero sin embargo decimos, creo. Y en eso se sustenta la fe. Ahora, para Tomás, la cruz había sido algo que para él, y no solo para él, pero en el caso ahorita de Tomás, había sido algo muy temido para él. Fíjense, vamos a Juan, pero al capítulo 11, a Juan 11, fíjense, ahí en Juan 11:16, aquí el Señor Jesús acaba de resucitar a Lázaro, y luego les dice, ¿saben qué? Para que más o menos entiendan el contexto, él había salido de Jerusalén. En Jerusalén no estaban persiguiendo a Jesús. O sea, los fariseos, los líderes religiosos, lo estaban persiguiendo. Entonces él sale de Jerusalén no porque tuviera miedo, sino porque fue a sanar a Lázaro. Pero cuando él termina de sanar a Lázaro, de resucitarlo entre los muertos después de 4 días, dice, vamos a Jerusalén. Y todos dicen, ¿qué? ¿A Jerusalén? O sea, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? Si de ahí venimos,
O sea, nos están persiguiendo literalmente, te quieren matar. ¿Y quieres que regresemos? Y fíjense en el verso 16 lo que dice. Fíjense, él, ¿qué les dijo? A ver, ¿a ustedes qué les suena esto que dijo él? Pues vamos nosotros también y moriremos con Jesús. ¿A qué les suena eso? No, era pesimista, ¿verdad? O sea, pues vamos a morir con él. Si ya salimos de Jerusalén, donde nos quieren matar, pues todos digamos, por instinto de preservación, decimos, ya no regreso, ni de tonto me regreso, ¿eh? Y cuando dicen, no, vamos a regresar a Jerusalén, pues vamos a morirnos con Jesús, pues ni modo, vamos, ¿verdad? No, espérate. O sea, no le faltaba valor, sino que era un pesimista por naturaleza. Amaba a Jesús. Por eso yo les dije, Tomás es cada uno de los discípulos, pero Tomás específicamente es un reflejo de muchos de nosotros que amamos a Jesús. ¿Él lo amaba? Sí lo amaba, tanto así que él dice, pues vamos y vamos a morir con él, o sea, como haciéndose la idea de que pues ya ni modo, ¿verdad? Pues vamos a morirnos con él. Pero realmente el problema no era tanto que no lo amara, sino que era pesimista, y no querían la cruz. O sea, ¿sabes qué? Pues no, ¿cómo vamos a rezar? Pero bueno, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, ahora que Jesús se presenta con sus discípulos, pues no estaba él entre ellos. Y cuando dice, mira, estuvo el Señor, no, pues a menos de que yo, ¿verdad?, vea, que quiero ver. Y dices, ¿cómo es posible? Pero fíjense que dentro de todo esto que estamos viendo, hay algo bueno en Tomás. Porque precisamente por eso yo hablé de la fe de Tomás, ¿verdad?, que puede sonar un poquito contrario. Decir, ¿cómo que la fe de Tomás no tuvo fe? No, fíjense que sí tuvo. Y al final de cuentas, Tomás, en dos ocasiones, y ahorita vamos a ver la otra, pero en esta que estábamos leyendo, cuando se presenta el Señor, repite y exclama en sus propias palabras algo muy cierto, muy lleno de fe. Aquí, en donde estábamos hace un momento, en Juan 11, en el capítulo 28 de Juan, fíjense esas frases que ustedes ven ahí, tan pequeñas, y a veces nosotros, por ejemplo, las leemos y no tiene mucho significado para nosotros. ¿Saben que los testigos de Jehová dicen que eso fue una expresión como cuando uno dice, ay Dios, ay Padre? ¿Ya han visto que luego, por ejemplo, cuando te pasa una impresión, o por ejemplo, cuando vas en la calle y van a atropellar a él y dices, ay Dios, ay, o gritas? Sí han oído, ¿no? Que luego la gente dice, Jesucristo, ¿verdad? O Padre, o no, ¿cómo dice la gente? Expresiones así, ¿no? Bueno, los testigos de Jehová dicen que esto no fue más que una expresión de él muy natural. Eso es una mentira, no es cierto. Nosotros hemos adaptado esa expresión como algo en donde expresamos eso, ¿no? Una admiración por algo. Pero lo que Tomás estaba diciendo, en el original, lo que está diciendo es, mi Señor, y hablando de Señor, no de Señor de un don, ¿verdad? Dice, no, sino curios. La palabra es curios, que era el título que se le otorgaba solamente al César romano, y que por esa razón los cristianos dejaron de decirle al César romano Señor, porque decían, solo hay un Señor y es Jesucristo. Y eso les costó la muerte en el Coliseo romano. Entonces lo que él está diciendo es, mi Señor, o sea, el más alto por encima de todos, y mi Dios, o sea, el único Dios. O sea, no fue cualquier expresión, porque hay que entender que él no era mexicano. Tomás no era mexicano, él era judío. Y lo que estaba expresando como judío era dándole a Cristo un título de deidad y de señorío, cosa que no puede ser dicha o pronunciada por cualquier persona. En nuestra cultura mexicana sí es muy común decir, Dios mío, ay Señor, pero esa es una expresión muy propia de la gente que no entienden qué es eso. Pero él sí estaba diciéndole con todo el significado y el valor
tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y esos son dos requisitos que se necesitan para que Cristo reine en tu vida. Hacerlo Señor y Dios. No fue cualquier expresión, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. No fue cualquier cosa, porque si ustedes se fijan, su carácter de él, de Tomás, al expresar esto, pues sí nos muestran una cosa, que cometió una equivocación, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, pero los demás también no creían. Es más, dice que estaban encerrados con piedra y lodo. ¿Por qué estaban encerrados? Pues sí, nada más, ¿verdad? Y nada más lo ve así y ya. En cambio Pedro sí entró, ¿verdad? Y es más, lo debo de decir, pero las únicas que verdaderamente creyeron fueron las mujeres. Y eso es un punto para ustedes. Es en serio, las únicas que creyeron la resurrección fueron las mujeres. A ver, ¿quién es la que se quedó allí en la tumba? Y los otros se fueron a su casa. No, dice ahí, y se fue cada uno a su casa. Y ella se quedó. Y luego dice que después, en otro evangelio, fueron otras mujeres a llevar especies. O sea, ellas iban con la intención de poderle poner especies aromáticas al cuerpo que lo momificaban por haber estado en Egipto tanto tiempo, más de 400 años, traían esa costumbre. Entonces ellos, los judíos, hasta la fecha todavía, acostumbran poner especies aromáticas en el cuerpo del muerto para que no se eche a perder tan rápido. Eso es parte de lo que ellos fueron influenciados en Egipto. Entonces, aquí el punto es de que las que verdaderamente creyeron fueron las mujeres. O sea, y de los hombres ninguno creyó. Entonces, si nosotros vamos a juzgar, creo que el carácter de Tomás y la actitud de él fue que cometió una equivocación. Sí es cierto. Ahora, de fondo, también déjenme decirles algo. Hay algo que nos enseña esto, aparte de todo lo que estoy diciendo. Algo que nos enseña es que el no estar con las personas, con tus hermanos, o sea, el no estar en el momento, el no compartir, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que en un momento dado yo sé que los demás por situaciones de enfermedad y otros, sabrá Dios por qué, no están, pues ellos se pierden de eso. O sea, el que tú dejes de estar en compañía con la gente cristiana, con el cuerpo, con tus hermanos, te hace perder un montón de cosas buenas. Esa es una cosa bien importante. Porque si Tomás hubiera estado ahí, no, hombre, ¿verdad? Ahora, no sé si les ha pasado, pero les ha pasado que dices, híjole, fíjate que, pues no fui, por decir algo, el martes, ¿no? Y ese día era cuando se tocó un tema que a mí me interesaba. Y dices, híjole, ¿por qué no fui? ¿Sí me explico? O sea, me estoy perdiendo por ejemplo, Tomás se perdió de un privilegio que luego lo volvió a ver, pero no es lo mismo, ¿no? No era lo mismo la primera vez que el Señor de repente apareciera, decir, wow, porque cuando le dijeron, no, mira, y esto pasa cuando muchas veces le dicen, no, hubieras venido, estuvo bien, no, mira, se trató, le platican y ya no es lo mismo, ¿verdad que ya no? Ya no es lo mismo. Y aquí entonces vemos cómo nos perdemos de muchas cosas cuando nos separamos de la comunión del cuerpo, cuando no estamos ahí, nos perdemos. Por ejemplo, yo el domingo que prediqué del atributo de la soberanía de Dios, para mí fue un tema que yo, no porque lo prediqué yo, o sea, no por eso. Al final de cuentas, el mensajero o el que habla, el vocero, el que dice, no es relevante, ¿no? Pero lo que está diciendo es relevante. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, cuando yo predico series así, y hay temas que yo digo, híjole, qué lástima, ¿no? A mí me hubiera gustado que estuvieran los demás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo incluso escucharlo después que escucharlo en vivo. El estar ahí, ¿no? Y esto es algo que le pasó a Tomás. Algunos dicen, esto yo no lo puedo comprobar porque la Biblia no lo dice, pero algunos dicen que Tomás tenía el síndrome de soledad,
¿no? O sea que Tomás, en lugar de estar, no estuvo ahí porque él se sentía solo, se sentía desanimado, se sentía hasta cierto punto defraudado o triste porque el maestro ya no estaba, y que esa fue la razón por la que él no estaba allí. Eso es una de las cosas que dicen algunos comentaristas. No lo puedo comprobar, eso no lo podemos comprobar al 100%, pero lo que sí puedo decir es que sí, muchas veces, sí hay cristianos que se alejan porque les agarra la depre, o porque pasan por un problema, y en lugar de decir, oye, en lugar de quedarme en mi casa, me voy a ir a la iglesia porque sé que me va a hacer bien estar con los demás, tienden a separarse, y eso viene a arruinar su vida, porque se pierden de todo lo que está pasando. Y eso es lo que sucede con Tomás, si es que fue el caso, ¿no? Entonces, vemos que dentro de todo, bueno, hubo cosas que podemos aprender. Cometió una equivocación, sí, se retiró él solo, si es que fue cierto así, o por otra cosa que haya sido, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos perdemos de muchas cosas buenas cuando estamos en comunión con los hermanos en el cuerpo de Cristo. Es más, cuando muchas de las veces una persona tiene dolor o aflicción, no es lo mismo que esa aflicción, ese dolor lo comparta a que se lo coma solo, ¿no? No es lo mismo. Y esto es algo muy importante, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver también que Tomás, dentro de todo lo que estamos viendo que tuvo cosas buenas, pues Tomás era alguien que nunca, o sea, no tenía problemas con decir que tenía dudas. O sea, Tomás no era alguien que muchas veces podríamos considerar como un hipócrita. O sea, alguien que dice, no, sí es cierto, pero por acá dice, no, hombre, yo la verdad ni creo. ¿Sí me explico? O sea, Tomás no tenía problemas con decir, no, pues la verdad yo no creo. Y alguien dijo esto, y se me hizo bien cierto. Un escritor dijo lo siguiente, dijo, hay más fe en una duda honrada que en muchos de los credos. Fíjense, lo voy a decir otra vez, hay más fe en una duda honrada que en muchos de los credos. ¿Es cierto o no? Sí, porque no, mira, si tú hablas con alguien y te dicen, pues no, la verdad, o mira, te soy bien sincero, no creo, pues es honrado, ¿no es cierto? Te está diciendo la verdad. A que una persona te recite todo un credo, o sea, todo una hoja de doctrina y te diga todo, pero que realmente no cree. Es mejor tener una fe honrada, o sea, decir, ay, híjole, como le dijo aquel hombre al Señor, ¿verdad? ¿Crees que puedo sanarte? Dijo, pues creo, ayúdame incredulidad. Fue sincero, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, siendo sinceros, pues tenemos que ser así? Si no, Señor, pues la verdad, a veces, híjole, no creo, Señor, pero ayúdame incredulidad. Es más, es mejor eso que decir, no, sí creo, y llegando a tu casa decir, no es cierto, yo ni creo, la verdad, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién sabe? ¿O no? ¿No es mejor? Y Tomás era así. O sea, Tomás no se escondía, no decía, ay, no. Sigue diciendo este comentarista, hay una fe más auténtica en la persona que insiste en estar segura que en la que repite rutinariamente cosas que no le han pasado nunca por sí y que es posible que realmente ni crea. ¿Sí me explico? O sea, es mejor, y hay más fe en alguien que dice, híjole, pues no sé, pero pues vamos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Como por ejemplo lo que leímos de Tomás, que dijo, pues vamos a morir con él. Fue pesimista, pero fue, ¿o no es cierto? Hubo una ocasión en la que el Señor puso un ejemplo y dijo, a ver, un padre tenía 2 hijos y le dijo al mayor, hijo, acompáñame allá al campo, allá tenía un terreno, ¿verdad?, donde sembraba, y le dijo, acompáñame, ayúdame allá a sembrar, y ¿verdad? Y le dijo, sí papá, cómo no, allá yo llego, sí voy, y nunca fue. Dice, pero estaba el otro,
segundo, que le dijo, hijo, acompáñame allá a trabajar al campo, que me ayudes. Dijo, no, yo no quiero ir. Dice, pero al final de cuentas sí fue. Él preguntó, ¿quién hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? Oye, pero renegó. No le hace, pero fue. ¿Se fijan? De eso se trata. O sea, el Señor no espera de nosotros una fe así como que, wow, ¿verdad? Él dijo, un grano de mostaza, ¿no? Y Tomás era bien sincero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no era alguien que como Pedro, Señor, yo, aunque todos te nieguen, yo voy a ir a morir por ti. Sí, cómo no. ¿O no es cierto? ¿O no? Y muchas veces nosotros, de la misma manera, pues tenemos que estar conscientes de eso, decir, no, Señor, bueno, pues ayúdame. La verdad dudo, pero pues te soy sincero, ayúdame a creer, ¿no? Ahora, otra virtud es que cuando él estaba seguro, cuando Tomás estaba ya seguro de las cosas, no se quedaba en la mitad. Tanto así que cuando él le dijo, mi Señor y mi Dios, no fue una confesión a medias, no, sino más bien, algunos dicen que esta confesión de Tomás es la más completa de todo el Nuevo Testamento, por las dos cosas que dijo de Jesús. Cosas que Pedro dijo, pero que él dijo, Jesús le dijo, no, tú, eso que tú dijiste, no lo dices de ti, eso te lo reveló el Espíritu. Esto no, esto salió de él. ¿Se fijan? Eso es muy diferente. Pedro dijo, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? No, pues que eres Juan, un profeta, Elías, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló, o sea, eso no lo dices de ti, fue mi Padre el que te lo reveló. O sea, fue con todo el respeto, ¿verdad? Pero fue como el burro que tocó la flauta. Fue una historia en donde un hombre decía que el burro tocaba la flauta, pero no era que tocaba, sino que era como esos videos de internet, en donde dicen, mira, el perrito está tocando el piano. No, el perrito está nomás haciéndole el cuento. ¿Sí me explico? Pero no es que sepa tocar, no sabe los tonos, no sabe, este es do, re, mi, fa, sol. No, lo hace pues de chiripada, lo hace porque lo entrenan. El burro, cuando lo acercaron, dijo, a ver, que toque. El burro le hizo, ¡ay! Y tocó la flauta. Dijo, ¡ay, sí es cierto, el burro tocó la flauta! Pero no es que tocara la flauta, ¿no? ¿Sí me entienden? Pedro fue igual. O sea, Pedro cuando dijo esa expresión, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, pues sí lo soy, pero no lo dices por ti, no sale de acá, de convicción. Lo dices porque el Espíritu Santo te lo hizo decir. Pero si le preguntas, a ver, explícame lo que acabas de decir, ¿qué dije? ¿Verdad? ¿Qué dije? ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Y Tomás no. Lo que Tomás dijo salió de Tomás y de lo más profundo. ¿Y eso se valora más o no? Sí, claro que sí. Porque cuando tú realmente ves a una persona que de su convicción, de su corazón dice, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios, mi Señor. ¡Wow! Alguien que dice, no, sí, es mi Señor, ¿de veras? No, pues no, la verdad no sé, pero yo creo que sí. ¿Sí me entienden? Hay una gran diferencia. Y Tomás realmente lo dijo con una convicción. ¿Me explico? Ahora, una vez que él estaba seguro, una vez que él entendió, Tomás se rindió completamente a la soberanía y al señorío de Cristo. Cuando una persona alcanza la convicción que tuvo Tomás de que Jesucristo es el Señor y que es Dios, ya lo tienes para Dios. Ya lo tienes para Él. Que no cualquiera dice Dios mío, ¿verdad? Como expresión sí, como Pedro, pero como convicción es muy distinto. Entonces aquí hay aspectos muy buenos. Ahora, vamos a ver en Juan 14 y vamos a ver otra vez otro aspecto de la vida de Tomás. Y vamos a ver cómo Dios utiliza a Tomás en medio de su duda y de lo que estaba yo hablando para sacar cosas bien buenas y positivas.
Fíjense, en Juan 14:1, ¿ya lo tienen ahí? ¿Sí? Dice así: no se turbe su corazón. Está hablando el Señor Jesús. De hecho, esto que está hablando aquí, para que más o menos entiendan, es ya en el aposento alto. O sea, cuando está con ellos tomando lo que se llama la Santa Cena, antes de ser llevado ya, antes de ir al Getsemaní y ser arrestado. O sea, estamos hablando de unas horas antes de ser arrestado, ¿no? Están ahí con la Santa Cena y todo, y dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y dice el verso 5, ¿quién le dijo? Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Plop. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen, también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocen y le han visto. Y luego dice que por ahí otro, Felipe, también le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué? Cálmate, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Muéstranos al Padre? Felipe, ¿qué no crees que yo soy en el Padre? ¿Verdad? Ahora, nuestra atención se fija sobre Tomás por obvias razones, ¿no? Ya lo estamos viendo. Entonces, aquí el Señor, a lo largo de sus 3 años, que ya estaban por terminar, Él ya les había dicho a sus discípulos a dónde iba. Ya les había dicho quién era, a dónde iba, de dónde había salido. Pero parece, ¿verdad?, que no estaba muy claro, ¿no? Entonces, aquí vemos que Tomás le pregunta, ¿verdad? Pues, maestro, pues ¿a dónde vas? ¿Y cómo sabemos cuál es el camino, no? Que era Tomás. Pero fíjense que de todo esto, nuevamente hay cosas buenas. Porque Tomás, como lo dije hace un momento, era demasiado honrado. Y fíjense, y tomaba las cosas muy en serio para darse por satisfecho con una respuesta simple. O sea, él tenía que estar seguro y lo expresó. O sea, no es pecado, no, al contrario. Es más, en la escuela, cuando uno fue a la escuela o iba a la escuela, yo me acuerdo que por ahí me acuerdo que había maestros que decían: dudas. A ver, quien tenga, levanten la mano. No importa, para ustedes pueden ser preguntas o dudas tontas o simples, o ay, ¿cómo voy a preguntar? Díganlo. Y sin embargo, ¿cuántos se quedaban callados y se iban a su casa y no entendía el problema? Porque nunca sí, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué? Pero había otros, ¿no es cierto?, que decían: a ver, maestro, pues yo no entiendo. Y tú decían: ay, qué bueno que preguntó, porque todos queríamos preguntar eso, ¿no? Y lo ven como el tonto, pero realmente fue el honesto, fue el sincero. Algunos porque eran más listos, pero había otros que realmente eran bien honestos. O sea, maestro, yo no entendí nada. Ay, pues no, qué bueno, a ver, voy a explicar otra vez. Sí, y Tomás era así. O sea, nadie, fíjense lo que voy a decir, nadie debería de avergonzarse de sus dudas. Nadie. Porque es cierto, es bien verdadero, que en las cosas espirituales el que busca, encuentra. Entonces, aquí vemos que dentro de todo esto, hubo cosas buenas. Miren, vamos a ver. 1. Cuando Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, para nosotros, otra vez, puede parecer una afirmación no muy, pues no muy relevante, ¿verdad? Para nosotros. La leemos y decimos: no, pues sí, Él es el camino. Pero para un judío que escuchaba esto, que oía de los labios del Señor decir que Él era el camino y la verdad y la vida, Jesús tomó 3 conceptos básicos de la religión judía, y que incluso el día de hoy en el mundo
es una declaración que nadie la ha hecho, nadie. Por ejemplo, hablar del primero, ¿no? Soy el camino. El concepto del camino y de los caminos de Dios era algo que el pueblo de Israel ya había escuchado. Si quieren buscarlo, lo buscan, o yo se los leo como gusten, pero en Deuteronomio 5, 32 y 33, Moisés les dijo: no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, anden todo el camino que el Señor su Dios les ha ordenado. Luego, también en Deuteronomio 31, 29, Moisés antes de morir les dijo: sé que después de mi muerte se van a corromper y se van a apartar del camino que les he mandado. Isaías dijo en Isaías 30, 21: tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él. Y luego otra vez en Isaías 35:8 dice que en el camino, que al final, cuando Cristo venga a la tierra, va a haber una calzada que se va a llamar santidad, y que ese es un camino, ¿verdad?, en el cual ni el más torpe se puede perder. O sea, lo que está diciendo es que siempre el concepto del camino era algo que los judíos entendían. Es como, por ejemplo, el día de hoy, cuando nosotros vemos que en muchas iglesias el evangelio se ha torcido. ¿Qué decimos? Pues regularmente decimos: regresa al camino. O sea, enderézate. Jesús aquí lo que estaba diciendo era algo más que simplemente decir: soy un camino de carretera o de terracería. No, lo que él estaba declarando es: yo soy el camino, yo soy ese camino que Moisés y los profetas hablaron, yo soy. O sea, no, eso que tú desde niño has escuchado, es lo que yo soy. Eso que a ti te han hablado sobre el camino de Dios, soy yo. En el Salmo 27:11, David escribió: enséñame, oh Señor, tu camino. Y luego cuando él dijo: yo soy, cuando habló de esto, yo soy el camino, se entendía esto. Incluso les decía, David lo dijo no una vez, lo dijo en varias escrituras, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué quería decir con todo esto? Con este primer punto del camino. Pues en pocas palabras, lo que él estaba diciendo no era nada más soy el camino, sino vengan y yo los voy a llevar. No es lo mismo, fíjense, no es lo mismo, que tú le preguntes a alguien, cuando estás, digamos, en un pueblo, en una colonia que no conoces, no es lo mismo que tú le digas a alguien: oye, fíjate que ando buscando, pues no sé, la calle Benito Juárez, ¿verdad? Oye, ¿en qué colonia? No, pues en la colonia Santa María. Ah, no, pues sí es aquí. Ah, mira, te vas a ir derecho, luego le das a vuelta a la derecha en la primera cuadra, y luego dos cuadras hay un templo y luego le das a la derecha. Chíspale. No, pues gracias, ¿verdad? No es lo mismo a que si no esa persona, otra, tú le digas exactamente, oye, estoy buscando esta dirección, y te diga: yo te llevo. No es lo mismo, ¿verdad que no? Y Jesús estaba diciendo: yo soy el camino, o sea, yo te llevo, yo voy contigo. No como que, pues ahí vete caminando, ¿verdad? O dale así, luego así, y luego le das arriba y así. No, pues está bien, gracias, no entendí nada. No, él estaba diciendo: yo soy el que te lleva. Yo soy el que no solamente me limito a darte consejos y direcciones, sino que te llevo de la mano y te fortalezco cada día. No te indico el camino, yo soy el camino, que es muy distinto, ¿no es cierto? O sea, esa declaración no era tan sencilla. Luego, cuando él dijo: yo soy la verdad, pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 86:11 dice: enséñame, Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Luego en el Salmo 26:3 dice: tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El Salmo 119:30 dice: escogí el camino de la verdad. Y a muchos se les habló la verdad, pero nadie llegó a encarnar esa verdad. O sea, a muchos se les hablaba: no, mira, pues esta es la verdad, ¿verdad? Esta es la verdad y aquella es la verdad.
pero nadie había palpado la verdad hasta que Cristo Jesús vino y dijo, yo soy la verdad, que es muy distinto. Otra vez, no es lo mismo el hablar de la verdad a poder decir, yo soy la verdad. Miren, un ejemplo. Un profesor de escuela no afecta en lo más mínimo si él da geometría o si él da latín o griego o clases de música, ¿verdad? No afecta, ¿verdad que no? O sea, si un profesor tiene un carácter así pésimo, pero o moralmente es una persona que tiene una moral por los suelos, pero no afecta en lo más mínimo. Si él te enseña matemáticas o si te enseña física o si te enseña, eso no afecta, ¿verdad que no te afecta? Pues al final de cuentas está enseñándote otra cosa. Pero ¿qué pasaría si este mismo u otro maestro fuera un adúltero y te enseñara ética? ¿Con qué cara va a enseñarnos el ética, siendo que es un hombre bien desvergonzado y adúltero, ¿no? Entonces, el Señor Jesús no se presentó como un profesor que viene a hablar una cosa y a vivir otra, sino Él se presentó como la verdad. O sea, no te estoy hablando de la verdad, yo soy la verdad, que es muy diferente, totalmente distinto, ¿no? Es como si, por ejemplo, un orgulloso hablara de la belleza de la humildad. Pues no, ¿verdad? O que un violento defendiera la calma y la pasividad. Pues no puede ser. ¿De qué está hablando? Es una incongruencia. ¿Cómo me está hablando? Es como, por ejemplo, lo que vemos nosotros en la política, ¿no? Que hablan de no, México es un país próspero, que estamos saliendo. Es que, o sea, ¿qué onda, verdad? ¿De qué México está hablando? ¿De qué país está hablando? ¿De qué colonia? Porque pues a la mía no ha llegado todo eso, ¿no? Fíjense ustedes, la verdad moral, que es la que el Señor Jesucristo enseñó, no se transmite con palabras. No, o sea, tú puedes hablarlas, pero eso no tiene un efecto. Se tiene que vivir. Si no, no tiene ningún valor. ¿Sí o no? Y Él lo hizo, porque el mejor maestro humano que pudo haber habido en la tierra fue Él. Él se personificó de verdad y enseñaba no solamente la verdad, sino que la vivía, porque Él era la verdad. Y aquí vemos cómo ninguno de los, digamos, de los hombres que el día de hoy algunas religiones tienen por un gran hombre, por ejemplo, los musulmanes, hablando de Mahoma, pues Mahoma nunca dijo, jamás dijo, yo soy la verdad. Él nunca dijo de sí mismo, nada. Confucio tampoco. Buda tampoco. Él siempre apeló a que la gente buscara ser mejor, ¿verdad? O sea, a ir por grados, ¿verdad? Digamos, de una supuesta espiritualidad hasta llegar a lo más alto, ¿no? Pero ninguno, ni José Smith de los mormones, ni de los testigos, o sea, ninguno de los que hay en el mundo jamás llegó a decir yo soy la verdad. Jesús sí lo dijo, lo enseñó y lo mostró. O sea, Él dijo yo soy la verdad. Eso nadie lo ha dicho, nadie. Tampoco nadie dijo yo soy el camino, ninguno lo ha hecho, ninguno, solamente Él. Y cuando dijo yo soy la vida, también en Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En Proverbios también 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Y en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En pocas palabras, lo que está diciendo es, ¿qué es lo que la gente, al final de cuentas, está buscando siempre? Es eso, la vida, vivir. O sea, obviamente no lo pueden hacer de manera correcta porque no tienen al dador de la vida. Tienen vida, pero están muertos, que no tienen vida. Es como, por ejemplo, si puedo yo compararlo, es como la serie de los caminantes, ¿cómo se llama? Los Walking Dead, ¿no? Así le llaman, ¿verdad? Los Walking Dead, ¿sí, verdad? Son muertos vivientes, ¿no? Dicen los zombies.
Bueno, son diferentes, pero se supone que es el mismo concepto, ¿verdad? Se supone que un zombie es un muerto en vida. Eso pasa con la gente. Cuando nosotros volteamos alrededor, dice la Biblia en Efesios 2, ahí está, ¿cómo estábamos espiritualmente hablando? O sea, la gente que nosotros ahorita cuando salgamos, ¿verdad?, a la calle, los que van manejando, los que van en el tren ligero, o sea, toda la gente que está alrededor, tú los ves vivos aparentemente, pero espiritualmente están muertos. No tienen la vida de Dios, no la tienen. Nosotros estábamos igual, y lo dice Pablo, ¿verdad? Seguíamos la corriente, hacíamos lo mismo que todos los demás, todos, seguíamos todo lo que hacían. Pero ahora en Cristo, Él nos dio vida, y vida en abundancia. ¿Se fijan? Eso es algo que el mundo y la gente necesita y busca, y dice, es que no estoy satisfecho, necesito algo, y están buscando y buscando y buscando, y algunos pues lo buscan algunos, no todos, pero lo buscan en las drogas, en el alcohol, o sea, es un montón de cosas que la gente está tratando de buscar. ¿Por qué? Pues porque simplemente sus vidas están muertas completamente. Cuando nosotros conocemos a Jesús y Él nos da su vida, cuando nos transmite su vida y nos resucita de entre los muertos y hace que nuestro espíritu muerto cobre vida, entonces vivimos una vida auténtica, en donde decimos, ahora sí, mi vida vale la pena vivirla. Antes no valía la pena, porque antes vivía sin esperanza, como dice Pablo, ¿no? Vivía desahuciado espiritualmente, pero ahora todo cobra sentido. Entonces, Jesús estaba diciendo 3 cosas bien importantes de sí mismo, pero súper importantes. Incluso él mismo dijo, ahí mismo en Juan 14:6, dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así. El Evangelio de Jesucristo es exclusivista. Algunos dicen, no, es lo mismo, Mahoma y Confucio y no, todos están igual. No, ninguno, quien me pongas. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo lo dijo, sino que lo demostró. Ninguno. Esa es la gran diferencia. Entonces, imagínense, esto que nosotros tenemos, que acabo yo de leer y que es algo súper importante y hermoso, ¿saben por qué lo dijo Jesús? O sea, en pocas palabras, esto que acabamos de leer en Juan 14, del 1 al 6, no lo hubiéramos nosotros leído si no hubiera sido porque hubo un hombre llamado Tomás, que fue bien sincero y dijo, Señor, ¿cuál es el camino? ¿Se fijan cómo la fe de Tomás refleja a nosotros también? Y eso nos debe enseñar a ser bien sinceros. Si el Señor, ayúdame, porque de todo esto hay cosas buenas. ¿Se fijan? Y ya para terminar, la Biblia no lo dice, pero la tradición, la historia nos dice que Tomás fue un mártir. O sea, él murió en la India, allá por el año 72 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Pues que al final de cuentas Tomás fue alguien que estuvo convencido, ¿no? Y que cuando creía, cuando ya dijo, no, ya, creo, era alguien que no se echaba para atrás, ¿verdad? Aun cuando podemos pensar cosas de él como que fue incrédulo y todo lo demás, tuvo cosas buenas, y eso es lo que debemos aprender nosotros, la fe de Tomás, ¿verdad? Bueno, pues pónganse de pie para terminar. Pues qué importante, ¿verdad? Qué lecciones tan importantes las que vemos en la Biblia de todos estos hombres. Y bueno, voy a empezar a hablar de algunos hombres, de algunas personas en la Biblia. Y así como Tomás, vamos a ir viendo algunos otros que también tuvieron fe y que pues Dios los usó para enseñarnos algo también, ¿no? Claro está. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, porque tú has prometido, Señor, que siempre vas a estar tú en medio de nosotros, y te damos gracias porque
también se cumple una promesa tuya que dice que tu palabra, cuando es enviada, nunca regresa vacía. Y estoy seguro, Dios, que este tiempo que hemos tenido en tu palabra no va a volver vacía, sino que va a caer o ha caído ya en corazones y que les va a enseñar, va a producir un fruto que va a llevar a un crecimiento. Ayúdanos, Señor, a ser, aunque parezca una ironía, a ser como Tomás, ser sinceros, ser honestos, y que cuando nuestra fe falla, reconozcamos, porque cuando lo hacemos, se desprenden muchas cosas, como lo que pasó con Tomás. Hubo una serie de cosas, de declaraciones tuyas, que el día de hoy las podemos ver plasmadas en tu palabra, gracias a la sinceridad de Tomás. Te damos gracias, Dios, ayúdanos, Padre. Sé con los demás que no pudieron estar aquí en sus diferentes necesidades. Te lo pedimos, Señor, guárdanos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén.